Buenas noches. Hoy continuaremos con nuestra clase de clínica procesal mercantil a través de esta vía. La intención de la universidad es de que se queden en casa y hagamos una dinámica distinta para continuar con el semestre y llevarla a buen puerto. Dicho lo anterior, comenzaremos con el tema de las reglas generales del proceso mercantil. En este caso, seguiremos con lo que es la personalidad de los litigantes, quienes se pueden vestir, por decirlo de una manera, con esta personalidad. Bueno, nuestro Código de Comercio, en su artículo 1056, señala que todo el que, conforme a la ley, esté en pleno ejercicio de sus derechos, puede comparecer a juicio. En este caso, el primer requisito es de que se encuentre con pleno ejercicio de sus derechos. Y si no los tiene, podrán comparecer a juicio por medio de sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho. En módulos anteriores hemos visto que, principalmente en materia civil, existen personas que se les han modificado su capacidad por ciertas situaciones. A lo mejor en materia de enfermedad o por edad no pueden acudir a un proceso, a un juicio, por su incapacidad. Entonces tiene que haber un representante legítimo, por ejemplo tutores o quien tenga su patria potestad, al igual que aquellos que se han declarado ausentes por un juez. Ahora bien, ¿quiénes pueden presentar la demanda y su contestación? En próximos temas veremos qué es una demanda, cómo se presenta y su contestación. Para el caso particular de acuerdo a nuestras leyes, quienes pueden presentar las demandas y su contestación son las personas físicas, aquellas que cuenten con pleno ejercicio de sus derechos y ostenten la acción o la obligación de hacer. Aquí hay una variante que posteriormente vamos a estar trabajando, que es el litisconsorcio tanto activo como pasivo. También quien presenta la demanda es el representante legal de dicha persona, y también existe otro que se llama gestor judicial. Los tres los veremos en unas diapositivas más. Y para las personas morales siempre va a ser a través de su representante legal. Empecemos con el representante legal. Se puede representar a una persona física presentando poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos. Como ya vimos en la sesión pasada, existe una figura que se llama personería, y esta la va a tomar el representante legal. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a vestirse, por decirlo de una manera, con las características del actor, y va a suplirlo dentro del juicio. La suplencia me refiero a que, debido a que esta persona no cuenta con conocimientos legales, la accionante, el representante legal lo que va a hacer es posicionarse como si fuera el actor, y que teniendo la acción se va a personar en el juicio para que atienda los intereses de su representado. Por otra parte, los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de estas, deberán acreditar que son abogados o licenciados en Derecho con cédula profesional. Se pueden autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero no pueden comparecer en las audiencias. En Aguascalientes, para poder litigar en materia civil y mercantil, te tienes que registrar ante el Tribunal del Estado. De lo contrario, no podrás litigar o no podrás representar a tus clientes. ¿En dónde está esto? Subiendo las escaleras en la biblioteca, ahí en el Poder Judicial, hay una señora donde tú le puedes entregarle tu cédula profesional, ella te va a registrar
Y con este registro, al momento de que presenten el escrito de demanda, se señalará que fulano de tal es el abogado representante del accionante. Entonces el juez va a revisar que te encuentres en esta lista, y una vez que te vea ya te va a permitir seguir, y de hecho se va a acordar, se va a decir qué personas o qué abogados van a representar al cliente, ya sea actor o demandado, y a quienes van a estar autorizados para oír o recibir notificaciones. Eso también es muy importante porque sus clientes, repito, no van a saber, bueno, la mayoría de ellos no van a conocer el procedimiento. Entonces necesita, uno, a alguien que lo apoye durante todo el proceso, y dos, cuando exista alguna notificación, se puede autorizar a uno, dos o tres o varias personas para que reciban ciertos documentos. Ojo, ellos podrán recibir, pero si no están acreditados para entrar a audiencias, no lo van a poder hacer. ¿Para qué sirve entonces poner personas para oír y recibir notificaciones? Supongamos que el cliente y el representante legal, por X motivo, no se encuentran en los domicilios y se necesita que se les notifique alguna actuación del juez. Pues vamos a poner a esas personas para que solamente puedan recibir y recibir formalmente dichas notificaciones, que tienen contenido generalmente acuerdos o decisiones del juez. Esas personas quizás tampoco conozcan de derecho, pero van a poder recibir la información. Por otro lado, nos encontramos con los gestores o el gestor judicial. Estos, en términos comunes, se le podría decir como el chismoso. ¿Y por qué lo digo como chismoso? Dice el artículo 1058 que por aquel que no estuviere presente en el lugar del juicio ni tenga representante legítimo, podrá comparecer un gestor judicial para promover en el interés del actor o el demandado, y siempre sujetándose a las disposiciones de los artículos relativos al Código Civil Federal. Asimismo, gozará de derechos y facultades de un mandatario judicial. Poniendo un ejemplo, supongamos que llega una notificación de un juzgado a una casa. Pide el notificador de que al día siguiente se presente porque no se encuentra en esa casa. Regresa, no encuentra a la persona y nomás deja la notificación de que como no se presentó, se entenderá por presentada la notificación, y se la pegan ahí en la puerta. Posteriormente pasa por ahí su vecino y ve que tienen ahí pegado en la puerta una nota, en este caso la cédula de notificación, y de chismoso agarra la nota. Él, sabiendo de que hace rato que no está esa persona, lo ve y descubre de que lo están emplazando a un juicio. Él, como abogado y viendo la posible injusticia, decide tomar el caso sin haberle pedido la hora de demandado absolutamente nada. Él, por estar ayudando, pues lo que va a hacer es meterse al juicio, pero no tiene ningún interés en principio de cuentas. Es más, ni siquiera repito, el demandado ni siquiera tiene idea de lo que le está pasando. Por otro lado, dice también en el artículo que si la ratificación de la gestión se da antes de exhibir la fianza, la exhibición de esta no será necesaria. Para el caso en concreto, si el vecino toma el caso, tiene que presentar una fianza.
generalmente corresponde a una cantidad suficiente para pagar la deuda principal. Porque resulta de ser de que cuando esta persona toma el caso, está la posibilidad de que afecte la esfera jurídica del demandado por a sus acciones. En este caso, aunque quiera ser muy buena persona, si no tiene los elementos jurídicos para poder defender al demandado, pues le va a perjudicar directamente a este. Pero si cuando está pasando lo de la gestión judicial, se entera el demandado de que, de que lo está apoyando su vecino, siguiendo con el ejemplo, y este dice, no, pues si quiero que me apoye, entonces va a tener que ratificarlo, y si lo hace antes de exhibir la fianza, pues este no será necesario porque ya tendría la representación. Aquí ya creo yo que se podría decir de que se extingue el gestor judicial y termina siendo su representante legal. Bueno, siguiendo con la personalidad de los litigantes, existen dos tipos de litisconsorcio. Uno será activo y otro será pasivo. ¿Qué es esto? Puede existir casos en que una serie de personas puedan oponer una misma excepción o ejerzan alguna acción en contra de una persona o bien a favor de ella. Bueno, obviamente no sería a favor de ella, sino que esa persona, los demande. Un ejemplo burdo sería de que si supongamos de que yo les pido prestado 5,000 pesos y a los tres en conjunto y yo no les pago. Entonces ustedes tres tienen en común de que yo les debo una cantidad de dinero. Entonces van a hacer un litisconsorcio activo en contra mía. Por otro lado, si yo les presto esos 5,000 pesos a ustedes tres y no me pagan, yo tendría la posibilidad de hacer alguna acción en su contra, pero para poder simplificar los procesos, como es una misma acción en contra de ustedes tres, sería un litisconsorcio pasivo, bueno, en este caso un litisconsorcio pasivo eh, de mi parte en su contra. Y para ello se nombrará un mandatario judicial a efecto de continuar con el juicio. Ustedes tres van a elegir a una persona para que sea el mandatario judicial, el que se vaya encaminado las notificaciones respectivas. En caso contrario, podrán elegir a un representante común. De no hacerlo, el juez lo va a designar. Concluyendo esta parte de la personalidad de los litigantes, el juez examinará de oficio la personalidad de las partes, pero los litigantes podrán impugnar la de su contrario cuando tenga razones para ello, en vía incidental, que no suspenderá el proceso, será dilatoria en todo caso, y la resolución que se dicte será apelable en el efecto devolutivo, es decir, va a regresarse hasta el momento en donde se da la violación, de tramitación inmediata, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1126 del Código. ¿Por qué es tan importante esta acción por parte del juez? Recuerden que desde un principio la esfera jurídica de una persona se va a mover violentamente. Ustedes, si reciben una demanda, ustedes van a tener esa sensación de que algo le va a pasar a su patrimonio, a las cosas que tienen alrededor. Y si no está plenamente identificado, se va a generar una injusticia en su contra. A nadie le gusta que llegue una persona, invada su casa o su propiedad a nadie le gusta o le gustaría que llegaran a su casa y empezaran a llevarse sus cosas con el efecto de embargarlas y de perderlas. Y peor aún, de que
esa persona ni siquiera debe o teme o tenía temor de, de le pasara algo como esto. Por eso siempre se va a buscar que se identifique al deudor. Por eso en cualquier momento del proceso se puede buscar ese tipo de impugnaciones o ese tipo de excepciones. Bueno, dentro de las formalidades judiciales existen ciertas reglas que nos van a ayudar a conocer cómo es que se tiene que sustanciar un juicio mercantil y su supletoriedad. Supongamos de que llega una persona y les explica cuáles son los hechos. En este caso ustedes van a tener que revisar cómo es que se va a solucionar. Ya vimos el tipo de competencias, entonces si identifican que existe un título de crédito, inmediatamente vamos a buscarlo de, de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme al Código de Comercio. También puede ser de que se trate de una quiebra de alguna persona mercantil, bueno, una persona moral, una sociedad mercantil. Entonces nos tendremos que ir a las leyes especiales en materia de comercio. Si las características corresponden a materia mercantil, pero no está establecido el tipo de juicio tanto en el Código de Comercio como en las leyes especiales, estaríamos utilizando de forma supletoria un Código Federal de Procedimientos Civiles. Si existiera ese caso en materia comercial o mercantil, pero no se encuentra establecido en el Código de Comercio, en las leyes especiales, y no corresponde a algún tipo de procedimiento que establezca el Código Federal de Procedimientos Civiles, podríamos ir en último término a un Código de Procedimientos Civiles locales. Esto podría ser a través de los usos y costumbres en ciertas regiones de ciertas entidades, por ejemplo Oaxaca, Chiapas, en donde la costumbre es mucho más importante que las normas y su forma de hacer comercio es distinta, quizás, no he tenido el caso, no he tenido conocimiento de alguno, pero que es válido usar el Código de Procedimientos Civiles locales porque tienen ese tipo de están reglamentados, por así decirlo, en ese tipo de códigos. Recuerden que el Código de Comercio es materia federal, bueno, se encuentra establecido de manera federal y se les olvida o quizás existan ciertos casos que son muy tropicales o muy endémicos en ciertas regiones. Por eso no se espanten el día en que les toque un caso, repito, en Oaxaca, en donde tenga esencia de mercantil, pero que no esté establecido en los códigos de comercio, en las leyes especiales y en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Siguiendo con las formalidades judiciales, también tenemos lo que son los días y horas hábiles para las actuaciones judiciales. Si nos acordáramos o nos acordamos de la época prehispánica, vamos a ver ciertas similitudes. Bien, las actuaciones judiciales han de practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los días del año, menos los domingos y aquellos en donde no laboren los tribunales competentes en materia mercantil que conozcan el procedimiento. Incluso se puede trabajar en los sábados. Acuérdense que en materia mercantil, en algunos locales, trabajan de lunes a sábado. Por lo tanto, se tendría la posibilidad de que en horario laborable se puedan notificar o emplazar a alguien a juicio. También se entenderá como horas hábiles las que median entre las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Bueno, 7 horas hasta las 19 horas, de 7 a 7. Este horario, si se fijan, corresponde a cualquier local. Bueno, haciendo una generalidad, mejor dicho, de horarios, muchos comercios empiezan desde las 7 de la mañana. Un ejemplo, por ejemplo, el agropecuario
Y muchos tienen horario partido y terminan hasta las 17 horas, a las 7 de la noche y están cerrando. Ese es en generalidad. Y así está establecido en nuestras normas. También, como excepción de lo anterior, la ley dispone que el juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea esta y las diligencias que haya de practicarse. Algunas veces, algunos comerciantes o civiles trabajan en estos horarios, o bien tienen horarios discontinuos que no permitirían encontrar a esa persona en su hogar o en su trabajo, porque este puede ser como agente viajero, en donde pues, no se va a encontrar en su casa o en exactamente las oficinas de donde trabaja, sino que como agente viajero va a ir a zonas regionales cercanas a su lugar de trabajo y no lo van a encontrar. Entonces puede ser de que sepan que a cierta hora del día va a llegar a su casa, supongamos de que hace un viaje, no sé, a León, y que a las 8 o 9 de la noche es cuando está en su casa, aunque conozca el quien demanda que a esa hora es cuando lo va a encontrar. Entonces el juez lo va a justificar ese cambio de horario, va a habilitar ese horario y se le va a hacer la diligencia a esa hora. Otra de las formalidades es la forma en que se van a consultar los autos. ¿Qué es esto? Eh, todo un expediente no puede ser consultado por todas las personas o el público en general. ¿Por qué? Por lo delicado que se encuentra. Y como estos son elementos indispensables bueno, el expediente en general es indispensable para poder hacer una resolución por parte del juez, no cualquiera va a poder entrar, por ejemplo, aquí en Aguascalientes a la sala de lectura, va a pedir un expediente X, y sobre todo porque no tiene interés en consultarlo. En este caso, los autos podrán ser consultados por las partes o por las personas autorizadas para ello, permaneciendo siempre dentro del local del tribunal. Repito, aquí en Aguascalientes hay una parte que se llama sala de lectura, es en la parte baja, bueno, está en la parte de baja, tienes que bajar unos escalones y ahí vas a encontrar ese lugar. Ahí pides un expediente. Previamente a eso van a checar si se salió algún auto por parte del juzgado. Si lo encuentran, entran, piden el expediente. Repito, ahí existen documentos muy importantes, por eso solamente una o dos personas que están autorizadas, bueno, las que estén autorizadas en el escrito original, son las que van a poder consultarlo. Y sobre todo, siempre va a quedar en el local del tribunal eh, para evitar cualquier conflicto. Imagínense, me voy a llevarme el expediente fulano de tal que corresponde a 400,000 pesos. Como que no checaría de que, sí, llévatelo a tu casa, léelo y al rato me lo regresas. Y sobre todo cuando se trate del demandado. Actualmente eso de la honorabilidad o de la palabra, pues no está, ya no está en la costumbre del mexicano. Y no creo que el tribunal permita ese tipo de cosas. Y sobre todo para prevenir. Respecto a la frase dar o correr traslado, significa que los autos quedan a disposición de los interesados y en su caso se entreguen copias. Repito, no van a poderse llevar el expediente, pero sí se les va a pedir, bueno, sí se les va a permitir que se les entreguen, ya sean las copias o se pone a disposición dicha actuación por parte del juez. Dentro de las formalidades, esas copias que les estoy hablando pueden ser simples o certificadas. Dice que en las copias simples el tribunal está obligado a expedir a costa del solicitante, siempre va a ser así. De hecho ahí tienen su maquinita fotocopiadora a un ladito y les va a cobrar su peso. Bueno, creo que es lo que todavía están cobrando.
Y sin demora alguna, eso no creo, porque me ha pasado de que me dejan ahí esperando un ratito. Copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren los autos, bastando con que la parte interesada lo solicite, ya sea verbalmente, que tampoco creo, porque muchas veces cuando lo pides verbalmente te piden que hagas, hay un formatito, hay unas hojitas dentro del juzgado donde tienes que decir quién eres, qué identificación vas a dejar, y vas a poner el expediente y firmas ese papelito. Lo que sí es que no se va a requerir decreto judicial, porque es un derecho por parte valga la redundancia, de las partes, eh, de solicitarlos. Lo que sí también se va a hacer es dejar constancia en autos de su recepción. ¿Por qué se hace esto? Existen ocasiones, a lo mejor aquí en Aguascalientes no es muy común, pero por ejemplo en Oaxaca, Guerrero o zonas costeras en donde existen huracanes, puede haber la posibilidad de que esos, esos fenómenos naturales perjudiquen el archivo del Poder Judicial y se pierda un expediente o se destruya un expediente por alguna circunstancia, a lo mejor también por incendio o por un terremoto, que ya no podamos tener ese expediente, eh, pero o no lo tenemos completo, pero dentro de esa constancia, quizás, bueno, también si se destruye, pues ya tendremos serios problemas, pero ese tipo de constancia permitirá de que quien tenga esa copia pueda devolverla al juzgado y generar un nuevo expediente, o que se haga un nuevo expediente. Siempre hay que prevenir, y este tipo de situaciones hacen que se prevea en caso de algún tipo de desastre. Quizás, repito, se destruya todo y ya ni siquiera sepamos quién recepcionó esas copias, pero eh, vale la pena tenerlo en consideración. Por otro lado están las copias certificadas. Para obtener copias certificadas de cualquier documento que obre en juicio, la parte interesada debe solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose decreto judicial. Aquí sí necesita mayor solemnidad. Y cuando se pidiera en copia o testimonio de parte de un documento o pieza, el contrario tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo que se cree conducente el mismo documento o pieza. Muchas veces se utilizan este tipo de copias certificadas porque a lo mejor existe otro juicio en donde se requiere ese documento, eh, o forme parte de una prueba de otro juicio, y se requiera que el juez realice una copia certificada. ¿Qué es esto? La copia certificada hace las veces de fe. Supongamos que existe un documento original y su reproducción o copia va a estar validada por el Estado de que existe en algún expediente. ¿Qué importancia tiene este tipo de copias certificadas? Que le da valor pleno, como si se hubiera reproducido ese documento en dos, o en tres o en cuatro, dependiendo de las copias certificadas que se soliciten. Entonces, ese otro documento certificado puede llegar a darse en otro juicio, y ese otro juicio le van a dar el valor pleno como si fuera el original. También, al entregarse las copias certificadas, el que las recibe debe dejar en auto razón y constancia de su recibo, en el que señale las copias que reciba. Para lo mismo de las copias simples, si por alguna razón existiera alguna duda o alguna necesidad de que se vuelva a reintegrar al expediente por falta de algún documento, ya con eso tendrá los elementos el juez para resolver el caso. Una de las formalidades más importantes dentro del juicio corresponde al de la audiencia, a las audiencias judiciales. Y estas se tienen que llevar de la siguiente forma.
siempre serán públicas, manteniendo la mayoría, perdón, manteniendo la mayor igualdad entre las partes, sin hacer concesión a una de ellas sin que se haga lo mismo con la otra. Siempre tiene que haber equidad, evitando disgregaciones y reprimiendo con energía las promociones de las partes que tiendan a suspender o retardar el proceso. En este caso, al ser mercantil, se necesita mucha rapidez y este tipo de situaciones no están bien vistas en este tipo de audiencias, el cual debe ser continuado y en consecuencia resolverán en la misma cualquier cuestión o incidente que pudiera interrumpirlas. El secretario, bajo la vigilancia del juez, hará constar el día, lugar y hora en que principie la audiencia, así como la hora en que termine. Y pueden ser muy largas, pero tienen que terminar. eh, a lo mejor quizás en el mismo día no, pero tiene que ser continuada. El récord que me acuerdo de una audiencia es de 14 horas, entonces pues ahí vamos viendo. Pueden ser muchísimas horas estar desahogando algunos documentos, sobre todo en la transcripción, y si se tratan de videos o se tratan de audios, se tiene que transcribir y todo eso se lleva un tiempo. No se permitirá interrupción de la audiencia por persona alguna, sea de los que intervienen en ella o de terceros ajenos a la misma. El juez queda facultado para reprimir los hechos de interrupción con la imposición de medidas de premio que considere pertinentes, además de ordenar la expulsión con uso de la fuerza incluso de aquel, bueno, a fuerza pública, de aquel o aquellos que intenten interrumpirla. Si llega una persona con el ánimo de estropearle la audiencia, el juez tiene la facultad de llevárselo. De hecho, pues siempre van a encontrarse policías ahí en el Poder Judicial para, para lo que se ofrezca por parte de los jueces. Lo importante es que se haga justicia y la única forma de hacerlo es llevando debidamente los procesos eh, que se encuentran previamente pues para solucionar este tipo de conflictos. Mm, bueno, en el punto cuarto, los que se resistieren a cumplir la orden de expulsión serán arrestados hasta por un término de 6 horas y que cumplirán en el lugar que designe el juez. Muchas veces cuando se pone esto un poco complicado, bueno, en materia mercantil eh, es un poco más, ¿cómo lo puedo decir? No existe mucha agresión. En donde sí siempre hay muchos conflictos y por desgracia es en materia familiar, porque ahí surgen otros sentimientos y la verdad puede ser muy complicado al grado de que se peleen en esa audiencia. Me han tocado y el juez tiene que preservar el orden para continuar con la audiencia. Entonces, si no quieren, y puede ser cualquiera de los que se encuentren en la audiencia, si no no violenta la equidad en la audiencia, pues podrá hacer valer el juez eh, la expulsión y en todo caso el arresto de 6 horas que serán cumplidas. mm, Generalmente los mandan a los separos. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes era muy común mandarlos al frente, donde se encuentra, eh, bueno, donde anteriormente era el tránsito. Ahorita, ya si se fijan, ya está acordonado, pero ahí se llevaban. Afortunadamente, pues somos un poco más civiles y, pues, bueno, ya después de aquella vez que vi, pues no me ha tocado algún otro suceso. En el quinto, señala que los términos expresados en el párrafo anterior serán corregidos los terceros ajenos a la controversia, los testigos, peritos o cualquier otro que, como partes o representándolas, faltaren en las vistas y actos judiciales, de palabra o de obra o por escrito, a la consideración, respeto y obediencia debido a los tribunales o a otras personas cuando los hechos no constituyan delito.
Sí, el hecho de que estén quitando o manoteando, que no implique la entrada de algún, este, algo más importante, más grave, ahí lo único que va a hacer es sacarlos o mandarlos a los separos. Serán nulos, todos los actos judiciales practicados bajo la intimidación o la fuerza. Los jueces y magistrados que hubiesen cedido a la intimidad o a intimidación, o a la fuerza, tan luego como sean libres de ellas, declararán nulo todo lo practicado y promoverán al mismo tiempo la formación de causa contra los culpables. ¿Qué es lo que va a pasar o qué podría pasar en una audiencia? Logra meter alguna pistola o algún arma que pueda intimidar al juez y señalar, no sé, estando en la audiencia señale que saque la pistola y que se escriba, que se redacte en actas que él no debe dinero o que le debe más cantidad de lo que se señala. El juez, al ver ese tipo de circunstancias, puede maniobrar o mediar para hacerlo o para eh, pues tratar de salvar a las personas que se encuentran ahí, eh, hacer lo que diga esa persona y una vez terminado la audiencia, ya cuando salga o se vuelva a la calma, él deberá, bueno, dice que podrá hacer nulo todos los actos judiciales porque incumpliría con uno de las formalidades de cualquier acto judicial, bueno, cualquier acto jurídico, que es el consentimiento. Este estaría viciado por la pistola. Digo, al final de cuentas, si a alguien le sacan una pistola y le dicen que tenga que hacer algo, bueno, en lo particular, pues yo lo haría a sabiendas de que eso implicaría salvar la vida. Ahora bien, para el caso de las audiencias o en general, existen las medidas de apremio que serán ejercidas por el juez. Eh, en la diapositiva se corta, pero dice, para hacer cumplir sus determinaciones, el juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes sin que ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala. Es decir, puede variar dependiendo de la gravedad. O sea, si a alguien le sacan una pistola, pues no va a ser una amonestación, puede ser un arresto o una multa. Bueno, dependerá de lo que señale el juez. Bueno, en principio de cuentas sería una amonestación, una multa de hasta 7.955.48 pesos. Está la multa, bueno, la amonestación, la multa, el uso de la fuerza y rompimiento de cerraduras, si fuera necesario. Esto muchas veces pasa en los embargos. Llega el actuario, solicita que se presente el denunciado, bueno, en este caso la parte demandada, y eh, no quieren abrir la puerta. O sea, saben que se encuentra ahí, pero no quieren abrir la puerta, entonces se pueden forzar cerraduras para empezar la diligencia. Y a un arresto de hasta por 36 horas. Si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de un delito, dará parte al Ministerio Público. Ahora veremos lo que son los plazos para realizar las notificaciones. El supuesto genérico señala que las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más a lo más tarde, verificarán lo más tarde el día siguiente al que en aquel se dicten las resoluciones que se prevengan cuando el juez en, en estas no dispusiere otra cosa. Entonces todas las notificaciones, citaciones y entregas de expedientes se tienen que dar al día siguiente. Por otro lado, existen las notificaciones personales. En esta son un poco más laxos, puede decirlo, en cuanto a la fecha en que se va a notificar. En particular son 3 días hábiles, siguientes a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador.
En el primero de ellos, en el supuesto genérico, las notificaciones, citaciones y entregas de expedientes se pueden hacer a cualquiera de los que hayan señalado para oír o recibir notificaciones, y así como los diversos domicilios que pudiesen presentar. Entonces, tiene más opciones de que en un día se pueda realizar la notificación. Pero cuando se trata de notificaciones personalísimas, si no encuentran a la persona, hay que buscarla hasta encontrarla y poderle entregar esa notificación. Por eso los 3 días son mucho más importantes de estar buscando, y quizás en el primer día no lo puedan encontrar, buscar en el siguiente día y así sucesivamente. Si por alguna razón se hiciera guaje, por decirlo de una manera muy burda, el notificador, se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del equivalente a 10 días de salario mínimo general vigente en lugar en que se desahogue el procedimiento. Una cosa es de que tenga suficiente tiempo el notificador, o sea, los 3 días, pero esos 3 días es para estar buscando a esa persona, no esperarse hasta el tercer día para poder hacer la notificación. Para tal efecto, el juez debe hacer del conocimiento al Consejo de la Judicatura que corresponda a la infracción a fin de sustanciar el procedimiento disciplinario respectivo. Es decir, no solamente se le va a sancionar, sino que va a haber una responsabilidad por esa persona por no haber hecho su trabajo, y se le va a comunicar al Consejo de la Judicatura para que le inicien un procedimiento administrativo. Ahora bien, ¿qué tipo de notificaciones existen? La primerita es las personales o por celular, perdón. Las personales se las notifica directamente a la persona interesada, pero para esto se tiene que levantar una especie de acta, en este caso una cédula de notificación. En esa el notificador va a circunstanciar la forma en que se entregó la notificación. Va a decir Aguascalientes, en fecha tal, ubicándome en el domicilio tal, por así haberlo señalado en el escrito, y con fundamento tal se le notifica a fulano de tal quien dijo ser esta persona. Se le está entregando en este momento un oficio en donde se encuentra el auto correspondiente, y así sucesivamente. Tiene que señalar prácticamente todo lo que pasó desde el momento en que llega al domicilio hasta que le entrega el documento, y tiene que estar firmado por esa persona. Otra forma de notificación es por boletín judicial, gaceta o periódico judicial, en aquellos lugares en donde se edite el mismo. No todos los estados tienen este tipo de boletines, gacetas o periódicos, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados. Por otro lado, existen las notificaciones por estrados, que son aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de los autos que se manden notificar, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados. Aquí muchas veces se notifican las almonedas o subastas. Si ustedes van a los juzgados de aquí de Aguascalientes, luego entrando enfrente van a encontrarse una vitrina. En esa vitrina son los estrados judiciales. También puede ser por edictos que se hagan en los sitios públicos de costumbre, o que se mande publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal. Estos pueden ser en los periódicos ordinarios o de mayor circulación en el estado, o bien en algunas comunidades existe un periódico público o un periódico mural en donde toda la gente conoce y pueden acudir para saber ciertas noticias de su comunidad. En este caso también se podría poner algunas actuaciones judiciales. Por correo certificado, en algunas ocasiones se manda algún documento
oficial, generado por algún juez. Este va a llegar al domicilio de a quien se le está dirigiendo, y el servidor público de Correos de México, o de cualquier paquetería, va a hacer las veces de notificador, le va a entregar el documento o el paquete, eh, va a circunstanciar la forma en que se entregó, y generalmente tienen un documento anexo, llámese acuse, para que se devuelva al tribunal que emitió dicho documento, y con eso se certifica que fue entregado a las manos de la persona interesada. Así también existe telégrafo certificado, que la verdad es, pues, creo que no sé si todavía exista. Las reglas para emplazar a juicio. Dice el Código de Comercio en su artículo 1068 que el emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y hora en la que se entregue, la clase de procedimiento, el nombre y apellido de las partes, en su caso la denominación o razón social, el juez o el tribunal que manda practicar la diligencia, transcripción de la determinación que se manda notificar, y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia a la que se entregará copia de la cédula entregada, en la que se pronunciará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. Si se fijan, todo esto está dentro del documento que se le entrega al demandado, y forma, mejor dicho, tiene las características de cualquier acto administrativo, todos los elementos, y a partir de aquí, incluso como es un acto administrativo, desde aquí se puede impugnar. ¿Cuál es el procedimiento de entrega de este emplazamiento? El notificador se identificará ante la persona con la que se entienda la diligencia, requiriendo a esta para que hasta a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cercioró de ser el domicilio del buscado. Va a llegar el notificador, le va a pedir que se identifique, y si la otra persona dice que no, va a tener que asentarlo en la cédula. Si sí se identifica, se va a decir cómo se identificó, y también tiene que señalar lo que les dije anteriormente, la ubicación o el domicilio. Va a decir, me encuentro constituido en tal lugar, que se encuentra en la esquina de tal calle, porque así se señaló en el escrito original. También se puede pedir a la otra persona que dé un comprobante de domicilio. Entonces pueden ahí darle más formalidad a la actuación. Y también, si por alguna razón fuera un domicilio conocido, o, donde no se pudiera identificar la calle, pero sí ubican a la persona, se identifica a la persona, y puede hacer una descripción general de la ubicación del inmueble, que pueda servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado, como el del buscado. En este caso, ya con la tecnología, lo que se hace es tomar fotografías, se hace la descripción y se anexa a la cédula una fotografía. Así también se va a señalar las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entiende el emplazamiento, en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocio o de habitación, o cualquier otra existente con el interesado. Si por alguna razón no se encuentra el demandado, lo que se puede hacer es hacer un citatorio, y posteriormente se va a hacer la notificación quien se encuentre al frente del lugar o del local, o con quien se entiende. Esto se tiene que describir en la cédula. La cédula se entregará a los parientes o empleados o domésticos del interesado,
o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encontrarse el buscado. Después de que el verificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada, o sea, si ahí fuera el domicilio. Se expondrá en todo caso los medios por los cuales el notificado se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Lo que va a hacer el notificador es buscar todos los elementos que puedan comprobar que efectivamente donde se encuentra, ahí es donde debió haber estado, para poder notificar. Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más, en su caso, copia simple de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. Cuando una persona presenta su demanda, tiene que pasar, bueno, en teoría son 3 copias. La primera sería ante el juzgado, que sería el original, el, la copia de traslado a todos los demandados, o el demandado si se tratará de un litis consorcio pasivo, ya lo vimos, o bien, y también el de acuse. El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento. Muchas veces, para poder hacer un embargo, pues siempre tienes que tener la idea de que tienes que acompañar al actuario, sobre todo para saber de que su actuación sea conforme a la norma. No es que sea uno desconfiado, pero puedes pensar mal y le vas a atinar. Entonces, para evitarse cualquier conflicto eh, al respecto, pues tenemos que acompañar al actuario. Por otro lado, existe la obligación de señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las consecuencias de esta. ¿Qué señala nuestra ley? Todos los litigantes en el primer escrito o en la primera diligencia judicial deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente, deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven. Esto para identificarlo, contra quién vamos a atacar, bueno, no atacar, sino contra quién vamos a ir con su esfera jurídica. En este caso, pues debemos de señalar en dónde se encuentra esa persona, si no, contra quién vamos a pelear, dónde va a estar el litigio. Cuando un litigante no cumpla con la obligación anterior, las notificaciones serán conforme a las reglas de las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto se señale el domicilio para los efectos referidos. Esto es un error muy clásico por parte de los litigantes, que siempre se van a subsanar, pero qué oso por parte del litigante el nunca no haber presentado un domicilio. O sea, eso es prácticamente básico. Si no se designara el domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo ignora, se procederá en los términos que disponga el Código de Comercio. Aquí, muchas veces, sí es válido no saber el domicilio del demandado, sobre todo porque muchas veces son demasiado hábiles para irse escondiendo de sus demandantes, o a quienes les debe. ¿Qué es lo que hace? Va cambiando de ubicación para que no lo encuentren, sobre todo cuando son cantidades demasiado altas. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? A continuación lo vamos a ver. Bueno, en unas diapositivas más. Bueno, la autorización para oír notificaciones. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones a su nombre o de una o varias personas, como ya se había dicho anteriormente, pero con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de las pruebas, alegar en las audiencias, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por la inactividad procesal, y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dicha facultad a un tercero. En el escrito original
bueno, en el escrito de demanda se señala quién va a ser el representante legal, pero no puede hacer las veces, vamos, el representante legal solamente va a actuar conforme a lo que haya establecido el quien le delegó esa facultad. Pero a su vez, no puede delegárselo a otras personas porque habría un conflicto de cadena. Las personas autorizadas deberán acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho. Es lo que les decía. Aquí en Aguascalientes van a la biblioteca, se registran con la señora y automáticamente ya van a poder trabajar. Y no solamente aquí, también dependerá de en otros estados. Por ejemplo, en Jalisco también se hace lo mismo. Se va al registro estatal de abogados y o por ejemplo en Oaxaca, bueno, cada estado tienen su forma de trabajar. Como ejemplo de normas diferentes a las nuestras, en Estados Unidos existen barras de abogados. Para poder trabajar en California no va a ser igual que en Nueva York. Tienen que presentar exámenes de conocimientos porque son diferentes las formas en que se trabaja en California que en Nueva York o en Michigan o en Florida. Aquí en México, como tenemos una norma nacional o federal como el Código de Comercio, va a ser similar la forma en que se trabaja en un estado y otro, pero sí se necesita tener una licencia. También, bueno, dice, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan. En el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior perderá a esta facultad en perjuicio de la parte que lo hubiera designado. Si por alguna razón no cuenta con la cédula profesional, pues está a perjuicio de esa parte de que no se realice no se siga, mejor dicho, el proceso, o bien todo lo que vaya a estar realizando ese representante, decirlo entre comillas, será inexistente porque es como no está autorizado, es como si no estuviera haciendo nada. Las personas autorizadas en estos términos serán responsables de los daños y perjuicios que causan ante el que lo autorice, de acuerdo con a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal. Si una persona dice que es abogado, va a hacer el contrato y resulta ser de que no está autorizado, no tiene la posibilidad de litigar, pues está perjudicando a esa parte. Entonces él va a ser responsable de los daños y perjuicios que cause por, eh, por hacer ese tipo de cosas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de renuncia. No siempre va a ser posible terminar algún caso. Puede ser de que haya alguna incompatibilidad con la parte y deciden dejar el caso. Muchas veces, o la mayoría de las veces, es porque el cliente cree que no está haciendo su trabajo debidamente, entonces puede renunciar, pero no puede renunciarlo así lisa y llanamente. Tiene que explicar cuáles son las causas y se tiene que decir al juez qué es lo que está pasando y por qué se está renunciando. Eh, Existen autorización dentro de, dentro de los juicios, la autorización simple para oír notificaciones. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades. Solamente va a estar designado para oír notificaciones. Obligación del juez al acordar sobre la autorización otorgada. El juez, al acordar lo relativo a la autorización, deberá expresar con toda claridad el alcance con los que se reconoce la autoridad otorgada. ¿Qué quiere decir? Una vez que presentan el escrito de demanda, el juez se tiene que pronunciar si cuáles son el nombre de las personas que van a oír notificaciones,
cuáles son las que pueden acudir a audiencia o realizar alguna acción dentro del caso a nombre de su representada. Pero tiene que ser muy claro quiénes van a ser. ¿Por qué? Porque se va a ver una afectación en los derechos de las partes. El registro de la cédula profesional de abogados, ya lo volvemos a mencionar. Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. Pues bien, vamos a lo que era el domicilio ignorado. Cuando, ya habíamos dicho que era válido que no supiéramos en dónde se encontraba el demandado, porque muchas veces se esconden. Disposiciones generales. Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva 3 veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y cobertura nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito Federal. Bueno, en este caso así está señalado en el código y no lo han cambiado. En el Estado de la Ciudad de México, en el que el comerciante deba ser demandado. ¿Cuáles son los requisitos previos para hacer esta actividad? Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, viéndolo como dice el código, el juez ordenará recabar informes de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas. El ejemplo que señala aquí era el Instituto Federal Electoral, que ahora es el Instituto Nacional Electoral, la Oficina Pública de Población. Por ejemplo, en el caso del Instituto Estatal Electoral, todos los días, bueno, ahorita no, por cuestiones del COVID-19, pero cuando existe la necesidad por parte de algún juzgado, van con nosotros y nos solicitan el domicilio pensando en que tenemos el padrón electoral. El padrón electoral es una lista con los nombres de los ciudadanos aquí en México, y a su vez tienen una base de datos en donde se encuentra su domicilio, atributos personales y y domicilio, pues donde vive. Pero también puede ser otras instituciones como bien decía, la Oficina Municipal de Población, si es que existiera, bueno, no sé si existe aquí en Aguascalientes. No sé, la Secretaría de Finanzas también tiene datos de ciertas personas con sus domicilios. Bueno, el control vehicular debe señalar el nombre de la persona, y ciertos datos. También en el municipio existe las constancias de residencia, porque ellos tienen la forma de saber quién vive en cierto lote, bueno, en cierta zona del municipio, y también podrían entregar esa información. El chiste es de que el juez va a solicitarle a ese tipo de instituciones u organismos que cuenten con este tipo de datos para encontrar el domicilio de la persona a quien se le ignora donde vive. Bastará que el informe de una sola de las autoridades, fíjense, con el simple hecho de que una de ellas dé respuesta de forma negativa, en este caso, se procederá con los edictos. La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada. Esta información no queda comprendida dentro del secreto fiscal o de alguna otra reserva que las autoridades o instituciones estén obligadas a observar conforme a las disposiciones que las rigen. Existe una Ley General de Datos Personales en donde señala que cuando una autoridad le solicite a otra autoridad este tipo de datos, no será necesario la reserva de esos datos. Y tampoco no existe en este caso el secreto fiscal, porque se trata de una autoridad quien lo está solicitando. Cuando esta o una institución proporciona información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada, o en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez revisará la información presentada, así como las observaciones hechas por la parte actora, y resolverá lo conducente. En este caso,
Puede ser de que el Instituto Nacional Electoral, que tiene alrededor de 72,000 Juan Hernández Hernández o Juan Martínez Hernández, creo que eran como 10,000. Pues vamos, para identificarlos, aquí en Aguascalientes no sé cuál sea el apellido más común, soy sincero, pero supongamos que el mismo nombre con el que se está buscando, el INE encuentra a 300 personas. Entonces, esa lista se la va a proporcionar a la parte actora y con esa, pues incluso puede identificar, ya sea que la credencial, puedes identificar a la persona y él puede desestimar cuáles son la persona que está, vamos, que se encuentra perfilada ahí en esa en esa credencial, por decirlo de una manera, y podrá decir, no, ¿saben qué? Este vive muy lejos de donde yo me acuerdo que se hizo la acción, la compraventa, por decirlo de una manera, o este sí, o a lo mejor son tres muy similares, o vamos, el chiste es de que se le dará vista para poder identificar el domicilio de la parte demandada. Bueno, pues hasta aquí vamos a dar por concluido esta clase. En unos momentos más voy a dar indicaciones respecto al último reporte que nos falta. Le voy a mandar a Salvador el documento, bueno, la lectura. En este caso es el proceso de Cristo, por Ignacio Burgoa. Es una lectura bastante interesante respecto a los derechos humanos que fueron violados durante todo el procedimiento. Es muy digerible en la lectura. La última parte de las 7 frases o 7 palabras, esa no necesito que la analicen, sino los primeros capítulos. Cuando lleguen a esa parte, por favor no lo tomen en cuenta. Y tenemos que los requisitos son los mismos que el reporte anterior. También voy a necesitar que, así como yo estoy haciendo un video y con el efecto de hacer los criterios de evaluación efectivos, nos faltaría lo que es la exposición. Corresponde al 5%, pero debido a estas circunstancias de hacer el trabajo de manera remota, voy a juntar lo que es la exposición y el ensayo. Señalamos que el tema era abierto. Si va a ser así, voy a necesitar que el día de mañana me digan qué tema gustaría exponer. Y como son 3 personas, necesitaría que ustedes en conjunto lo realicen. Si no lo quieren hacer así, y quieren que yo les dé el tema, sería de los últimos temas en que estamos trabajando. Yo voy a dar la clase de juicio ejecutivo mercantil, la ordinaria, y si ustedes desean, me podrían exponer lo que son los recursos. Si así lo desean, para mí sería importantísimo que me expusieran lo que son los recursos. En este caso serían generalidades, recursos no aplicables en materia mercantil, aclaración de sentencia, revocación, apelación y trámite. Como quiera, en el transcurso de esta sesión podemos ponernos de acuerdo, pero me gustaría ya plantearlo de este momento. Bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y nos estaríamos viendo, bueno, en este caso nos estaríamos escuchando la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias.